A continuación, desde Argentina, Jonathan Lara. Muy buenos días. Le voy a dar otra oportunidad. Muy buenos días. La verdad que es un motivo de profundo privilegio el poder estar aquí, conocer a cada uno de ustedes y compartir este tiempo tan maravilloso que el Señor nos está permitiendo disfrutar. Creo sin lugar a dudas que en estos días estamos siendo llevados a un nivel de mayor precisión y de mayor exactitud. En la medida en la que vamos madurando, nos vamos dando cuenta que necesitamos ser cada vez más exactos, porque lo casi no es exacto. Llegar a un punto de la medida no es llegar a la medida. Entonces, cada vez que nos exponemos a reuniones, a encuentros como estos, a palabras como las que se nos están ministrando, nuestro nivel de exactitud es aumentado, la medida nos es elevada, pero también la gracia del Señor abunda en nosotros para que lleguemos a esa medida sin frustración, sin culpa, sin condenación, sino con la sensación y el sentimiento de alta responsabilidad por todo lo que se nos está confiando a administrar. Quisiera pedirle que abra la Escritura, por favor, en Romanos capítulo 8, versículo 16. Desde hace un tiempo a esta parte hemos empezado a tener un sentir muy profundo de parte del Señor de comenzar a entender algo que se ha hablado en estos días, nuestra posición y nuestro posicionamiento como hijos primogénitos en Cristo. Vamos a ir desarrollando algunas cosas que muchas de ellas ya se dijeron, porque como se dijo ayer a la mañana, no estamos en la búsqueda de algo novedoso, sino de ser confirmados en lo que Dios nos está hablando. Romanos capítulo 8, versículo 16 dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Estamos viviendo como generación un tiempo de mucha actualización y me gustaría usar un paralelo con algo que todos aquí conocemos, que es nuestro celular. ¿Cuántos tienen celular? Nuestro celular, de tiempo en tiempo, nos envía un pequeño mensaje que dice: es necesario instalar la nueva actualización para que su celular siga funcionando bien. ¿Ya le apareció ese mensaje alguna vez? Si usted quiere seguir utilizando esta aplicación, hay una actualización disponible para usted. Y cada vez que nuestro celular se actualiza, no entra en una crisis porque se está actualizando. Su celular no le envía un mensaje y dice: hoy no tengo ganas de ser celular porque me estoy actualizando. Me duele esta actualización. Porque el celular se actualiza con la razón o con la función de que sea más operativo y que sea más eficaz en la utilización del servicio que brinda. Así que cada actualización que Dios prevé a la iglesia del Señor tiene que ver con que seamos más eficaces, más productivos, para que seamos más exactos en la representación de la imagen del Señor. Por ende, todo lo que el Señor nos está hablando no debería de llevarnos en primer lugar a una crisis de no quiero saber más nada, todo lo que hice estaba mal, sino de decir: Señor, gracias,
porque este tiempo me está permitiendo ser más productivo, más exacto, más fiel representante de la imagen de Cristo en nuestra generación. Estamos viviendo un tiempo maravilloso. Puede mirar al que está a su lado con la mejor sonrisa que haya traído en esta mañana y decir: estamos viviendo un tiempo maravilloso. Estamos disfrutando de un tiempo extraordinario. Somos privilegiados de nacer en esta generación donde el Señor en su gracia nos está dispensando una actualización del Espíritu tan extraordinaria para ser cada vez más fieles y cada vez más exactos. Como hijos de Dios, como fue dicho ayer, y solo yo anoté algunas cosas que se dijeron ayer en la mañana para que nos sirva de plataforma. Como hijos de Dios, somos sus hijos primogénitos en Cristo. Dios tiene un solo hijo, un hijo corporativo que es su iglesia, que es Cristo. Como Cristo es el primogénito, así somos nosotros en Él. Ahora, el apóstol Pablo, en este versículo que acabamos de leer, que no va a ser el del tema de esta mañana, sino una introducción, dice que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Nuestra filiación es un asunto espiritual. El hecho de ser hijos de Dios es un asunto espiritual. El Espíritu da testimonio a nuestro espíritu. Y en la medida en la que como hombres y mujeres espirituales andamos en el Espíritu, este testimonio se hace cada vez más fuerte en nuestro interior. Hace un tiempo atrás yo conversaba con mi papá y le decía: papi, ¿por qué si por todo nuestro continente, por todas las naciones se nos dice que somos hijos de Dios y se nos canta que somos hijos de Dios y se nos declara que somos hijos de Dios? Y recibimos todas esas palabras y todas esas ministraciones, seguimos viviendo como si no fuésemos hijos. ¿Por qué si no nos faltan enseñanzas, no nos faltan predicaciones, no nos faltan canciones que nos digan que somos hijos de Dios? Desde la escuela dominical hasta a las reuniones o a los servicios de los domingos se nos transmite todo el tiempo: somos hijos de Dios, somos hijos de Dios. Pero muchas veces, aunque somos hijos de Dios y sabemos de manera intelectual que somos hijos de Dios, nuestro espíritu todavía está atado al sentimiento o a la sensación de orfandad. Necesitamos urgentemente, y con el tiempo que se necesita, estas dos palabras que se dijeron ayer, ¿no? Urgentemente y con el tiempo que se necesita, dejar que el Espíritu labore en nosotros, transmitiéndonos el testimonio que Él transmite, que es que somos hijos de Dios. Y en la medida en la que nos convertimos cada vez más en personas espirituales, en seres espirituales, ese testimonio se va haciendo cada vez más claro: soy hijo de Dios. No hay lugar para el temor, no hay lugar para la orfandad, no hay lugar para un sentimiento errado, porque mi posicionamiento está en lo que el Espíritu testifica a nuestro espíritu. Por eso, queridos hermanos, nosotros fuimos llamados a ser participantes de un ministerio del Espíritu, porque todo lo que transmitimos como hombres y mujeres, como ministros espirituales, afirma a nuestra generación en el testimonio del Espíritu a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Puede levantar su mano. Yo sé que usted lo sabe, pero declararlo en esta mañana: soy hijo de Dios. Y ese es el testimonio del Espíritu a mi espíritu. Fui hecho hijo de Dios. Es interesante que todo el escrito o todo el vocabulario de las cartas apostólicas tiene que ver con obras consumadas. Nos hizo, nos sentó, nos llamó, nos justificó, nos sentó. Pero es interesante que el apóstol Pablo, un hombre perito, un hombre extremadamente preciso en el entendimiento de la obra consumada, utiliza aquí una expresión que no puede pasar desapercibido en nosotros, y es de que somos hijos de Dios. Y lo utiliza en un tiempo verbal, presente continuo, porque es algo que todo el tiempo nosotros estamos siendo bombardeados para ser movidos de esa posición. Lo dijimos el día miércoles con otras palabras: nuestra mayor lucha espiritual es ser movidos, es movernos de la posición en la que hemos sido establecidos. Hermano, si usted y yo prestamos atención,
todo lo que tiene que ver con filosofías humanas, con tradiciones, con costumbres y con religión, busca movernos de nuestra posición de hijos. Busca movernos de nuestra posición haciéndonos decir que somos por aquello que hacemos. Pero nosotros vemos en Mateo capítulo 3 que cuando el Señor Jesús se bautiza y emerge del río Jordán y el cielo se abre y desciende el Espíritu Santo en forma de paloma, la voz se oye y dice: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y podemos ver que hasta ese momento Jesús no había sanado a nadie, Jesús no había liberado a nadie, Jesús no había resucitado a nadie, Jesús no había hecho ninguna de las obras que hizo después. Sin embargo, el Señor dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. El placer de Dios me parece ver que no está tanto en lo que nosotros hacemos, sino en la convicción de lo que nosotros somos en Él. Y no estoy diciendo, por favor, que no hay que hacer. Claro, hay que hacer y trabajamos y realizamos la obra de Dios todo el tiempo. Pero desde la perspectiva correcta de que lo que hacemos es la expresión de la identidad que hemos recibido en Él, de la posición en la que estamos. No es lo mismo servir a Dios desde la perspectiva de siervo que desde la perspectiva de hijo. No es lo mismo servir a Dios desde una perspectiva mirándolo con los lentes del antiguo pacto, que desde la obra consumada de Cristo, ya no solo Él siendo el Hijo unigénito, sino ahora convirtiéndose en el Hijo primogénito entre muchos hermanos. El Espíritu mismo, dice el apóstol Pablo, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y mire por favor el verso 17, porque nos va a servir para entrar al tema. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Es decir, este testimonio que prevé el Espíritu a nuestro espíritu viene acompañado de algo importantísimo, de algo extraordinario, de algo que no deberíamos de ignorar, y es del hecho de que al ser hechos hijos fuimos hechos herederos. Y este asunto de la herencia es un poco lo que intentaremos describir en esta mañana. Porque por la gran gracia de nuestro Padre, Él nos hizo a nosotros sus hijos. Pero por la misma gracia nos hizo sus herederos, exactamente en el mismo, y quiero usar una palabra, yo la tengo anotada aquí como el mismo grado, pero algo que el apóstol Tamo habló ayer y me pareció muy, muy oportuno, en el mismo estatus que su Hijo Jesucristo. No solo somos sus herederos, pues si usted está anotando y usted quiere anotarlo, sería extraordinario que usted pueda hacerlo, porque no solo somos sus hijos, sino que somos herederos juntamente con Él de todo lo que es de Él. Y hermano, una cosa es decirle a alguien que no tenía familia, que ahora tiene familia. Otra cosa es decirle que ahora no solo tiene familia, sino que tiene todo lo que le pertenece a esa familia. Y este es un asunto que nosotros podemos alegrarnos y gozarnos. Soy heredero juntamente con Él. Sí, es verdad, pero hay una cláusula. Usted sabe que todos los testamentos tienen, o todos los contratos tienen la letra chica. Y a veces nosotros ponemos a aceptar sin leer los términos y condiciones, y después cuando nos vamos a quejar nos dicen: no, pero eso está. ¿Dónde está? En la letra chica del contrato. Y aquí no está, gracias a Dios, en letra chica. Dice: y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y aparece la cláusula: si es que juntamente con Él padecemos. Hay un padecimiento que debe de cumplirse en nosotros, lo que el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 1 dice: cumplo en mi cuerpo las aflicciones de lo que falta por la iglesia. Hay un padecimiento que Dios utiliza en nosotros para madurez. Puede decirle al que está a su lado: Dios utilizará padecimientos en tu vida para llevarte a la madurez que te garantiza acceso a la herencia. Un empresario, un multimillonario muy conocido de apellido Onesimus,
murió muy joven, Aristóteles Unésimos. Tal vez usted haya escuchado de él. Murió muy joven y él le dejó a su hija una herencia de $500 millones para que se compre muñecas. Y resulta ser que la hija, Cristina, murió repentinamente de un infarto cerca de los 40 años, cerca de los 38 años. Y esta señora Cristina tenía una hija de 4 o 5 meses. Así que automáticamente esta señorita, esta bebé, recibió sin hacer nada y sin saber lo que recibía, algo así como $650 millones. Un vuelto. Pero la cláusula del testamento decía que no se le podía asignar esa cantidad de dinero hasta que ella no alcance la mayoría de edad. Cuando cumplió 18 años, el gobierno de los Estados Unidos autorizó a transferirle una pequeña suma de $25 millones solamente para garantizar que coma bien. Y cuando cumpliera los 21 años, iba a estar apta legalmente para disfrutar o para recibir el resto de la herencia que su abuelo y su madre le habían dejado. Así que me parece ver que somos hijos de Dios y que Dios nos ha hecho herederos de Él y coherederos con Cristo, pero sin embargo, hasta que no alcancemos un nivel de padecimiento para madurez, esa herencia no podrá ser administrada. Y vamos a ver, por favor, Gálatas capítulo 4. Yo sé que usted conoce este pasaje. Gálatas capítulo 4, verso 1. Gálatas capítulo 4, verso 1. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. No solo somos sus herederos, somos hermanos juntamente con su Hijo. Y esta verdad tiene que convertirse en un hecho claramente comprendido en nuestro corazón, en nuestra mente, y una firme convicción y una realidad viviente que nos lleve a un nivel de responsabilidad. No solo somos hijos porque Él quiso llamarnos parte de su familia, somos hijos porque se nos confió una herencia. Nosotros somos partícipes de su naturaleza. Somos coherederos junto con Cristo. Lo que sea que Cristo el Hijo tenga y herede, nosotros también lo somos. El Padre ha elegido injertarnos en el Hijo primogénito junto con su Hijo para ser sus herederos. No tenemos herencia fuera de nuestra herencia conjunta en Cristo. Y si usted está anotando, por favor, puede anotar este pensamiento. El propósito profundo de Cristo es traernos a todo lo que Él es y tiene acceso. El propósito profundo de Cristo es traernos a todo lo que Él es y tiene acceso. Solo tenemos acceso a todo lo que Cristo tiene acceso porque somos lo que Él es, a saber, hijos primogénitos. Puede levantar su mano y disfrutar de esta maravillosa realidad. Somos y tenemos acceso a todo lo que Cristo tiene acceso por el hecho de que somos hijos juntamente con Él.
Somos todo lo que Cristo es, tal como se dijo ayer. Cristo es el hijo primogénito de Dios. También somos hijos de Dios y en virtud de nuestra herencia conjunta con Cristo somos parte del hijo primogénito de Dios. Dios no nos ve fuera de Cristo. Él no ve hijos en plural, Él ve un solo hijo, Cristo, y nosotros injertados dentro de Él. Este es el maravilloso misterio del Evangelio, que fuimos sacados de un hombre llamado Adán y fuimos introducidos a otro hombre llamado Cristo. Por eso la grandeza de nuestra salvación no es de donde Dios nos sacó de manera terrenal, sino de donde Dios nos sacó de la condenación eterna a llevarnos a disfrutar de la herencia. Nos trasladó de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Y me llama la atención cómo comienza ese pasaje en Colosenses 1:12. Nos hizo aptos para participar. No éramos calificados, no estábamos calificados. La ley nos descalificaba para ser participantes de la naturaleza de Dios. Pero gracias a la obra de Cristo, a esa maravillosa obra completa, perfecta y terminada, fuimos sacados de una posición y fuimos establecidos en otra posición. Nosotros no estamos cerca de Cristo, nosotros no estamos en las inmediaciones de Cristo, nosotros no estamos aproximándonos a Cristo, nosotros estamos en Cristo. Esa es nuestra posición más grande, esa es nuestra posición más segura, y cuando lo que venga quiera venir a sacarnos de esa posición, nosotros estamos guardados en la posición que Él alcanzó por nosotros. Qué maravillosa gracia, cuán maravillosa obra, que no solamente nos libertó del pecado y nos libertó del infierno, sino que nos introdujo en Él. Fuimos introducidos en Él. Hermano, usted y yo estamos en Él. Frente a cualquier circunstancia, frente a cualquier adversidad, frente a cualquier situación externa que nos rodee, nuestra posición está garantizada. No estamos cerca de Cristo, tampoco estamos cerca de su corazón, estamos en Él. De modo que si alguno está en Cristo, Dios, como dice el apóstol Balistrelli, Dios fijó domicilio. Su domicilio para encontrarnos a nosotros es en Cristo. Fuera de Él estamos muertos. En Él estamos vivos para Dios. Dios no nos ve fuera de su Hijo. Y esto es maravilloso porque eso permite ver por qué muchas veces, aunque sabemos esta realidad y lo conocemos a un nivel intelectual y hasta en un nivel escritural, vivimos permanentemente sacados de nuestra posición. Yo sé que a usted nunca le pasó, pero déjeme decirle lo que me pasó a mí. Un día sentirte que ganabas el mundo para Cristo y al otro día sentirte ¿por qué un día sí y un día no? ¿Por qué un día sí y un día no? ¿Por qué un día hago cosas para Dios y al otro día las hago como para el diablo? Porque cuando soy movido de mi posición, el objetivo, el propósito, la meta y la asignación se pervierte. Nuestra garantía de éxito está en Cristo. Lo dije el miércoles y me gustaría volver a repetirlo. Necesitamos redefinir éxito, porque éxito según los hombres puede ser una cosa, pero éxito según Dios puede ser otra completamente diferente. Hebreos 11 dice que por la fe algunos conquistaron reinos, pero también dice que por la fe otros murieron muertos por espadas. ¿Quién fue más exitoso? Según los hombres, el que conquistó reino. Según Dios, ambos, porque ambos guardaron la fe, ambos guardaron la posición. Hermanos, frente a todo padecimiento que enfrentemos, guardemos nuestra posición. Estamos en Cristo, no seremos conmovidos, no seremos movidos. Cuando la remoción venga, las cosas movibles serán movidas, pero lo que es inconmovible permanecerá. Todo lo que edifiquemos en Cristo es inamovible. Todo lo que edifiquemos fuera de Cristo será removido. Por eso algunas personas, frente a este tiempo, frente a esta estación,
sienten un gran vacío de todo lo que habían hecho, de todo lo que habían construido, de todo lo que habíamos alcanzado. Bueno, pero ahora me sacaron esto, pero ahora me sacaron aquello, y ahora qué hago con esto, y ahora qué hago con aquello. Nuestra identidad no está en la asignación ni en el ministerio que se nos confió, nuestra identidad está en nuestra posición. Yo he escuchado a algunas personas decir, pero ahora que no tenemos más ministerio de intercesión, ¿qué hago de mi vida? Es que nuestra identidad no está en el ministerio que tenemos. Nuestra identidad está en el hecho de lo que somos en Cristo, hijos, herederos. Y eso se expresa en una asignación, eso se expresa en nuestra función, eso se expresa en lo que fuimos llamados a hacer, pero no es nuestra identidad, sino lo que Él ha alcanzado por nosotros. Cristo es el primogénito en nosotros. Romanos capítulo 8, verso 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Cuál es el propósito de Dios? Se dijo ayer, el propósito eterno de Dios es darse a conocer. ¿Cuál es el propósito de Dios? Que seamos sus hijos quienes lo representen exactamente. Representarlo a medias no es lo mismo que representarlo exactamente. Representarlo un día no es lo mismo que representarlo exactamente todo el tiempo. Podría contar una anécdota al respecto de esto, pero prefiero guardar el tiempo. Verso 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Puede levantar su mano conmigo y decir, Dios nos está conformando a la imagen de su Hijo. Hay una palabra que el apóstol Yasser me enseñó en una conversación telefónica que es vital. Dios nos está reconfigurando a la imagen de su Hijo. Dios está tocando algunos asuntos de nuestra configuración, porque la meta que Él tiene con nosotros no es que seamos buenos cristianos, sino que seamos la representación de su Hijo. Hermano, lo que Dios está buscando en nuestra generación es la imagen de su Hijo. Lo que la tierra, lo que la creación necesita es ver otra vez la imagen de su Hijo, una imagen con la que el hombre fue creada. Usted lo conoce, Génesis capítulo 1, verso 26. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Dios creó al hombre con la intención de que refleje su imagen, pero el hombre pecó y el hombre perdió la imagen. Acompáñeme a leer Génesis capítulo 5. Génesis capítulo 5, verso 1. Este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo Dios y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Y vivió Adán 130 años y engendró a un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Si ve desde el verso 1, aparece una expresión muy interesante. Y creó Dios al hombre a su semejanza. Y sabe, esa es una verdad incompleta. Porque Dios creó al hombre a su imagen y su semejanza. Pero cuando el hombre cuando el hombre pecó, perdió la capacidad de representar la imagen de Dios. Y sabe, el verso 3 me parece más interesante todavía que el verso 1, porque dice que Adán engendró un hijo conforme a su imagen. Cuando la imagen de Dios desaparece de una generación, comenzaremos a crear cosas a nuestra imagen. Nunca habrá ausencia de imagen, porque el hombre fue creado para manifestar una imagen. Nunca habrá una ausencia de imagen. La pregunta es, ¿qué imagen es la que se proyecta? Porque Adán perdió la imagen de Dios,
pero cuando engendró a su Hijo, lo engendró conforme a su imagen. Nuestros ministerios no deberían de tener nuestros rostros. Nuestras asignaciones no deberían de tener nuestros rostros. Lo que nosotros desarrollamos para Dios no debería de ser conforme a nuestra imagen, sino recobrar la representación exacta de la imagen de Dios en nuestra generación. Dios nos está llamando a volver otra vez al punto donde comenzamos a crear cosas a nuestra imagen, para que entonces lo que hagamos sea conforme a la imagen de Dios. Hermano, lo único que puede ser tomado de fiel para Dios es aquello que tiene su imagen. Es aquello que Él valida, y vamos a hablar de eso en unos minutos. La palabra conforme tiene que ver con formado conjuntamente, similar a algo, teniendo la misma forma como otro. Y la palabra imagen, usted lo sabe, representa perfil, representación, figura, semejanza. Nuestra imagen debe reflejar a su Hijo, no a nada ni a nadie más, sino su Hijo. El problema está en permitir que se convierta a nosotros y no que nosotros nos convirtamos en todo lo que Él es en nosotros. Un pensador francés llamado Voltaire dijo: Dios creó el hombre a su imagen y el hombre le devolvió la atención, creando a Dios a su imagen. Muchas veces luchamos para intentar ser como Él. ¿Ya le pasó alguna vez? Tenemos personas que habitan nuestras congregaciones frustradas porque intentan ser como Él. Desarrollamos métodos como: cuando estés frente a esta situación, pregúntate, ¿qué haría Jesús en tu lugar? Y terminamos haciendo lo que Satanás haría en nuestro lugar. Intentar ser como Él, por nuestros propios medios, por nuestra propia fuerza, por nuestra propia autodisciplina, puede llevarnos a un estado de frustración y a decir frases como esta: esto no funciona. Porque todo lo que querramos hacer conforme a nuestra imagen no es la imagen de Dios. Necesitamos permitirle al Señor que Él se convierta en todo lo que Él es en nosotros. La obra de Dios en nosotros, queridos hermanos, es que su Hijo sea formado y formar a Cristo en otros. Para esto es que estamos siendo transformados a la imagen de su Hijo. Ser transformadores, ser formadores de la imagen de Cristo en otros. Ahora, esto representará sufrimientos como dolores de parto. Otra vez, vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado. Él es el primogénito entre muchos hermanos. Compartimos la realidad primogénita porque la realidad primogénita es corporativa. Cristo no se avergüenza de llamarnos hermanos, dice Hebreos capítulo 2, versos 11 y 12. Él quiere que seamos todo lo que Él es. El Señor no está en una posición de egoísmo. Bueno, sean algunas cosas, pero no otras. No, todo lo que Él es, Él quiere que nosotros seamos. Y esta es una realidad maravillosa. Todo lo que el Señor es, lo ha impartido a nosotros en Cristo. Y en la medida en la que Cristo va formándose en nosotros, eso, todo lo que Él es, se va manifestando, se va haciendo visible, se va haciendo tangible. Avancemos un poquito más, por favor. Compartimos todo lo que le pertenece a Cristo. David, desde las sombras, desde un chispazo de luz, dijo en Salmo capítulo 16, verso 5, el Señor es la porción de mi herencia. Nosotros ya no decimos el Señor es la porción de nuestra herencia, decimos el Señor es nuestra herencia. Aleluya. Hemos sido calificados para compartir la herencia de los santos en luz, practicar el acceso a esta herencia para la que estamos posicionalmente calificados, exige que maduremos mucho en nuestra identidad de hijos. Y aquí yo quiero introducir
con lo que vamos a cerrar, que es el punto principal. La herencia no puede ser accedida por hijos inmaduros. Hay un llamado de parte del Señor a que alcancemos madurez. Pero no una madurez superficial, no una madurez que puede ser aprender un versículo bíblico, sino la madurez que envuelve todas las áreas de nuestra vida. Madurez espiritual. Vamos a hablar en unos minutos, si nos da el tiempo, de cómo se desarrolla Cristo todos los días en nuestra vida a través de la salvación de nuestra alma. La mayoría de nosotros no tenemos problemas espirituales, pero sí enfrentamos problemas en nuestros pensamientos, en nuestras emociones y en nuestra propia voluntad. Y creo, desde una perspectiva tal vez muy personal, y si después se dice lo contrario, usted quédese con lo que se dijo después, no se quede con lo que dije yo. Pero creo que algo que está retrasando la manifestación de la imagen de Cristo son nuestros altos niveles de inmadurez. Porque, hermanos, como estamos en un cuerpo, la madurez individual no es suficiente. Si usted es maduro en el Señor, pero el que está a su lado todavía no alcanzó madurez, entonces todos somos inmaduros porque estamos en un cuerpo. Recuerde que Efesios capítulo 4, verso 13 dice, hasta que todos lleguemos. Entonces yo puedo decir, oh no, es que yo ya alcancé madurez, Cristo está siendo visto a través de mí. Sí, pero si el santo que se añade recién a la vida de la iglesia todavía no alcanzó madurez, todos somos inmaduros, porque esa es la responsabilidad corporativa, que todos alcancemos madurez. Entonces, ¿por qué Dios nos permite llegar a un nivel de madurez? Dios nos permite llegar a un nivel de madurez para que podamos ayudar a otros a que también alcancen madurez, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, a la estatura del varón perfecto, al conocimiento pleno del Hijo de Dios. Pero que uno alcance no sirve. Que 2 alcancen no sirve. Que 1500 alcancen no sirve. Esto es hasta que todos. Puede mirar al que está a su lado, por favor, y decirle, me preocupa tu madurez espiritual. Me preocupa tu madurez espiritual. ¿Por qué? Porque si tú maduras, yo maduro, y si yo maduro, tú maduras. Aunque un hijo está preparado para recibir la herencia, siempre que sea un niño inmaduro, no puede recibirlo prácticamente hasta que muestre madurez. Volvemos a Gálatas capítulo 4, porque de esta manera vamos a cerrar. ¿Sabe? Ya que entramos en confianza, ¿sabe cómo me siento esta mañana? Esta mañana, ¿vio cuando está jugando la selección de su país? Básquet, fútbol, béisbol, el deporte que en su país sea el más popular. En nuestro país es el fútbol. Y quedan unos minutos para el final del partido. Y el entrenador dice, vamos a dejar que algunos de los muchachos entren a jugar los últimos 20 minutos. Bueno, esta mañana yo me siento como ese muchacho que nuestro director técnico, el apóstol Yasser, dijo, vamos a dejarle al muchacho que juegue un ratito. Entonces, como me quedan 15 minutos, gracias apóstol Yasser por esa deferencia maravillosa. Claro, porque yo miro para allá. Si usted se dio cuenta, yo estoy mirando siempre para acá. No miro para acá. No sé si usted se dio cuenta. O sea, acá está Messi, está Ronaldo, está... Entonces llamaron a Pérez, que es el nuevo volante de la selección argentina, y dice, dale, entra a jugar unos minutos como para divertirte un rato. Entonces vamos a pasarla bien. Total, tenemos garantía que si Messi, Ronaldo, están todos en el equipo, goles va a haber seguro. Entonces no hace falta que el muchacho haga los goles. Gracias, apóstol Yasser. Gálatas capítulo 4. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, y sabe que muchas traducciones traducen la palabra niño como menor de edad. En nada difiere del esclavo. ¿Ya se encontró alguna vez con alguna persona o incluso nosotros mismos que sabiendo que somos hijos de Dios todavía seguimos esclavos de ciertas cosas? ¿Por qué? Porque alguien puede ser hijo de Dios el domingo y ser un esclavo del pecado el lunes.
Por favor, mi intención es tratar de poner un marco de gracia de por qué esas cosas pasan. ¿Sabe la frustración que produce querer agradar a Dios a la mañana y cerrar el día dándote cuenta que no agradaste a Dios para nada? Y decís, pero si yo soy hijo de Dios, sí, es que mientras somos niños menores de edad, no hay diferencia con el esclavo. Es decir, vamos a tener comportamientos de hijos y vamos a tener comportamientos de esclavo el mismo día. Pero hasta que se nos declara mayor de edad, esa mayoría de edad, creo que fue el apóstol Tamo el que ayer dijo, es la validación de Dios de que estamos listos para administrar. Hace unos años atrás, en un aniversario de nuestra congregación, yo tenía creo que 12 o 13 años, llegó un profeta a nuestra congregación, alguien que nosotros amamos y respetamos muchísimo. Y él, en medio de la predicación, me mandó a llamar y me hizo arrodillar y dijo, hoy te digo, sos profeta a las naciones, estás listo para viajar, para ministrar, para enseñar. Hoy te digo, hoy te llamo al reconocimiento público y dio una serie de palabras muy, muy lindas. Imagínese usted, yo lloraba, me di media vuelta y todo el mundo lloraba, la congregación, todos emocionados, pero yo veía que mi papá estaba un poco serio. Entonces, termina la reunión y todos vienen a saludar y en eso viene un colaborador. Y un colaborador dice, Jonathan, tu papá te llama a la oficina. Y a ver, yo creo que en cualquier congregación del mundo, cuando el pastor te llama a la oficina, y sobre todo si el pastor es tu papá, te produce una serie de cositas en el estómago, ¿verdad? Cuando el pastor dice, una cosa es que usted diga, pastor, no tiene 10 minutos para darme una... Otra cosa es que, pastor, necesito 10 minutos con vos. Eso cambia todo. Entonces yo subí a la oficina y entré como cordero al matadero. Y yo, sí, papi, ¿qué pasó? Y se sienta sobre el escritorio mi papá y me dice, sentate, hijo. Y me dice, vos sabés que yo respeto al profeta que te entregó la palabra, ¿verdad? Sí, papá, sí. Vos sabés que yo creo todo lo que él profetizó sobre tu vida, ¿no? Sí, papi, sí. Bueno, pero tu papá soy yo y yo te digo que todavía no estás listo para todo lo que él te dijo. Mi cara se transfiguró. Entonces él me dijo estas palabras, precisamente por esa cara es que todavía no estás listo. Y él utilizó una frase que quedó grabada por el resto de mi vida. A muchas personas pueden impresionarle tus dones, pero a mí me preocupa que el carácter de Cristo sea formado en vos, porque esa es la preocupación mía como papá. Después de esa palabra, mi segunda función en el ministerio fue el ministerio del limpiabaños. Y literalmente, el lunes después de recibir esa palabra, tuve que ir a limpiar los baños de la congregación. Y después de eso, me ascendieron a pasar las canciones en PowerPoint en el auditorio. Pero unos años después, yo ya me había casi olvidado de esa palabra, de todo ese escenario. Mi papá vino y dijo, ahora sí. ¿Y qué quiero mostrarle con esto? Con esto quiero mostrarle que el único que puede validar nuestra función de hijos es nuestro Padre. No podemos separar nuestra madurez de nuestros padres espirituales. Porque nuestros padres espirituales no tienen una función de sustituir a nuestro Padre Celestial, sino de representarlo. Por ende, cuando usted no está seguro si Dios dijo que sí o si Dios dijo que no, un padre espiritual señala el tiempo. Algunas personas confunden eso con entregarle la vida a otra persona, pero ¿sabe qué? Si a mí me hubiesen enviado a los 12 años, yo les garantizo que hoy no estaría acá. Que un padre señale el tiempo es la garantía de que no vas a hacer una bomba que va a explotar en el camino.
Dios necesita señalarnos como hijos maduros. Y nuestros padres espirituales necesitan señalarlos como hijos maduros. Hay una necesidad, hermanos. Yo sé, lo hemos visto, por la gracia del Señor hemos viajado más de 95 países enseñando y ministrando, y hemos visto el abuso de la falsa paternidad o de la mala paternidad. Pero déjeme decirle algo, yo soy un hijo que conoce la verdadera paternidad espiritual. Y porque lo falso se haya levantado, no podemos anular lo que es verdadero. Existen padres espirituales conforme al corazón de Dios que se preocupan por los intereses del padre antes que por los intereses de sus hijos. Y que por los intereses del padre dicen al hijo, quédate quieto un tiempo, hasta el tiempo señalado. Puede mirar al que está a su lado con la mejor sonrisa que haya traído en esta mañana, pero la mejor de las mejores, así, si son postizos, mucho mejor todavía, y decirle, no escapes a los procesos de formación. No escapes a los procesos. Bueno, pero yo ya tengo 30 años de ministerio. No escapes a los procesos de formación. ¿Sabe por qué? Déjeme decirle algo. ¿Sabe por qué no escapar a los procesos de formación? Porque nuestra alma debe de ser salvada todos los días. Y como nuestra alma debe ser salvada todos los días, yo puedo ser maduro hoy, pero mañana dejar de ser salvo en mi alma y todo lo que no hice en 30 años hacerlo en una semana. Pero si tenemos un padre, y por favor, no es levantar entiéndame el espíritu con lo que lo estoy transmitiendo, no es levantar la figura de un padre por encima de la figura del corazón de Dios como padre, sino de entender que Dios dejó representantes en la tierra que establezcan los tiempos. Sí, es verdad, hay muchos jefes, sí, es verdad, muchos jerarcas, muchos caciques, todo lo que usted quiera, pero eso no anula que Dios se ha reservado una generación de hijos obedientes a los padres, de padres que aman a sus hijos, pero por encima de amar a sus hijos, aman al Señor, aman su evangelio, aman su iglesia y no van a poner en juego nada que dañe el corazón de Dios, el corazón de la iglesia y el glorioso evangelio. Si usted me preguntara a mí, yo sé que mi papá me amó ese día cuando me dijo que no, pero más que amarme a mí, amó al Señor por el nivel de peligro que yo sería para su iglesia si me hubiesen enviado en ese momento. No, yo no tenía pensado hablar de esto, pero siento que necesitamos como generación recuperar, no en nombre de lo que se mal usó, sino en nombre de lo que es. La honra, el cuidado y el amor a nuestros padres espirituales. Porque, hermanos, nadie llegó hasta donde llegó por sí solo. Todos tuvimos a alguien que nos formó. Todos tenemos a alguien que nos forma. Y todos tenemos a alguien que nos va a seguir formando hasta que seamos plenamente maduros, plenamente capaces. A Dios le interesa tanto nuestras vidas como le interesa su propósito, pero no le interesa más que su propósito. Para Dios su propósito es lo que rige todo. Para Dios su propósito es lo que gobierna todo. Y hermanos, si no nos sometemos a la formación de Cristo en nosotros, Dios no tiene problemas en hacernos a un costado de su propósito, porque Él no va a poner en riesgo su propósito por personas que no se dejen formar. Mi papá y mi mamá siempre fueron muy exigentes conmigo. Yo llegaba a la reunión y si tenía la línea de la camisa desajustada, desnivelada del cinturón, mi papá me llamaba la atención y me decía, ¿emprolija eso? Si la reunión se citaba a las 7 y yo llegaba a las 7, mi papá miraba su reloj y él no me decía, llegaste tarde, pero yo sabía que él me estaba diciendo, llegaste tarde. Cuando todos hablaban de más, él no decía nada. Cuando yo hablaba de más, él cortaba la conversación sin avergonzarme, pero yo sabía lo que él estaba haciendo. Y un día me enojé. Él lo sabe y está aquí, por eso se lo puedo decir. Ese día me enojé. Y fui y le dije,
¿Por qué a fulano de tal, que era uno de los líderes que trabajaba con nosotros, no le exigí tanto como me exigía a mí? Él llega a 7:30 y ni siquiera mirás el reloj. Al contrario, lo saludás, le da la bienvenida. Yo llego 3 minutos tarde y mirás el reloj. Aquel viene todo desalineado, la ropa toda arrugada, y no le decís nada, al contrario, le decís qué lindo estás vestido. A mí se me mueve un poquitito la línea del cinturón de la camisa y ya tengo un llamado de atención. Entonces me miró y me dijo, es que lo que yo estoy formando en vos es lo que va a sostenerte los próximos años. Es verdad, hermano, déjeme. Hace 5 meses recibí la noticia que voy a ser papá. Mi esposa está embarazada. Pero escuche, todavía no tengo el ejercicio práctico de la paternidad, porque es verdad lo que dice que cuando los hijos llegan a la vida te cambian todo. El día que yo me enteré que mi esposa estaba embarazada, no dormí toda la noche. Pero todavía no tengo el ejercicio práctico de la paternidad, pero sí tengo el ejercicio de hijo. Y a veces nosotros como hijos nos enojamos con nuestros papás, naturales y espirituales. Yo tengo la bendición de que los dos sean la misma persona. Bueno, bendición. No, mentira. Y a veces nos enojamos. Y a veces decimos, bueno, pero el apóstol siempre me llama a mí para decirme tal cosa, siempre me pide a mí tal cosa, no se la pide al otro. Es que los padres tienen la capacidad de ver el destino de los hijos y formarlos en función de su destino. Hay cosas para las cuales mi papá nunca me preparó. Él no me preparó para cantar, gracias a Dios. Pero él me preparó para la asignación que yo tengo en esta generación. El niño en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Pero los procesos formativos no los podemos escapar hasta que el Señor nos llame y nos diga buen siervo y fiel. Hasta ese momento vamos a ser formados todo el tiempo. Tengamos 20, tengamos 30, tengamos 50, tengamos 60, tengamos 70. Nunca es tarde para ser corregidos. Nunca es tarde para volverse más exactos. Amén. Wow. Gracias, apóstol. Muchas gracias. Mientras que seamos inmaduros, la herencia no se puede administrar. Y si se administra con inmadurez, se echa a perder. Si no, pregúntele al famoso hijo pródigo. Dios nos ha confiado mucho en Cristo. De hecho, nos ha confiado todo. Pero nuestra inmadurez, hermanos amados, puede llegar a echar a perder lo que Dios nos ha confiado. ¿Por qué es tan importante la madurez de hijos? Es tan importante la madurez de hijos porque es lo único que nos garantiza que lo que Dios nos está confiando como generación no se pierda. ¿Por qué Dios está haciendo tanto énfasis en que nuestros odres sean renovados? Porque ya se perdió mucho vino. Ayer lo dijo el apóstol Juan, 18 siglos ya se perdieron sin ver la imagen de Dios en la tierra. ¿Será que también tendremos que echar a perder este? Hay una necesidad imperiosa de que alcancemos madurez. Hay una necesidad imperiosa. Recuerde, hermano, si usted cree que ya es maduro, recuerde que esto es hasta que todos lleguemos. Esto no se trata de quién llega primero, sino de quién llega primero para ayudar a otros a que también lleguen. Ahora, madurez va de la mano con una palabra que es con la que yo quiero cerrar: responsabilidad. Ahora, madurez y crecimiento no es lo mismo. El crecimiento lo da Dios. Madurez es la medida de Cristo que se ha formado en mí. Alguien puede crecer y sin embargo no alcanzar madurez. Un ministro puede crecer y no haber alcanzado madurez. Un ministerio puede crecer y aún así no haber alcanzado madurez. El crecimiento es la obra de Dios en nosotros, pero la madurez es la medida de Cristo que se ha formado en nosotros. ¿Queremos saber qué tan maduros somos? Veamos cuánto de Cristo se ha formado y ahí estará el nivel de nuestra madurez. Ahora, no se puede separar madurez de responsabilidad. Responsabilidad es el cumplimiento de las obligaciones
y el cuidado al tomar decisiones o realizar algo siendo conscientes del efecto que puede producir en otros. No se alcanza madurez para beneficio personal, se alcanza madurez para tener responsabilidad de cuidar de otros. Es interesante que el fruto nunca lo come el árbol. Usted no va a ver nunca un manzano comiéndose su propia manzana diciendo, qué rica manzana que di esta cosecha. Porque el fruto no es para el árbol, el fruto es para que alguien que está hambriento lo coma. Nuestra madurez no tiene un beneficio personal. Nuestra madurez proporciona al Evangelio un nivel de alcance y de avance extraordinario, porque hermanos, así como Dios no nos avergüenza de llamarnos a nosotros hermanos, nosotros no debiéramos de avergonzar el hecho de que Él nos llamó hermanos. Otra vez, así como Dios en la persona de Cristo no se avergüenza de llamarnos hermanos, nosotros no deberíamos de avergonzar el hecho de que fuimos incluidos en esta familia. ¿Cuándo alguien puede avergonzar el hecho de haber sido incluido en esta familia? Cuando su madurez se ve detenida y, como se dijo ayer, en vez de dar frutos reales, damos frutos de plástico. La revelación del Espíritu siempre es corporativa, pero la función e implementación de esa revelación es individual. Algunas personas dicen, bueno, pero si Dios le habla al cuerpo, yo no tengo que hacer nada. Al contrario, Dios le habla al cuerpo, pero es nuestra función ejercitarnos para que el cuerpo sea fuerte. De nada sirve que usted tenga una estructura ósea firme, grande, conforme a la edad que usted tiene, pero algunos de los miembros de su cuerpo todavía sigan siendo del tamaño de un infante. Cada uno de nosotros debemos madurar y asumir la responsabilidad que tiene el hecho de haber sido llamados hijos de Dios. Ahora, aunque el niño es niño, en nada difiere del esclavo. ¿Sabe? Muchas veces me he visto en situaciones de profundo temor, porque desde lo que yo veo, la evidencia de la esclavitud es el temor. No hemos recibido el espíritu de adopción para estar otra vez en temor, para estar otra vez en esclavitud. En la medida en la que somos niños, y déjeme con muchísimo respeto, por favor, yo normalmente no hablo así, soy más efusivo para hablar, pero en esta mañana tuve un sentir de poder tener este tono de voz para llamarnos a la reflexión. Yo no espero que usted salga diciendo, qué tremenda prédica, qué bueno, no, porque yo sé que no dije nada nuevo, pero sí que nos vayamos al receso reflexionando en cuántas cosas estamos haciendo como esclavos en vez de como hijos. Amados pastores, con muchísimo respeto, muchas veces tomamos decisiones en el ministerio por temor. Muchas veces decimos, no me conviene llevar este mensaje a mi congregación porque sé que voy a perder mucho. Muchas veces decimos, no me conviene, tengo miedo de cómo esto lo pueda tomar mi gente. Como me dijo un pastor una vez, yo sé que si predico esto se me vacía la iglesia. Hermano, si somos hijos, no puede haber temor en nosotros. Ahora, el temor se manifiesta en el temor a la incertidumbre, en el temor al cambio. Tantos años hemos hecho las cosas de esta manera, tantos años hemos enseñado aquello, lo otro, tantos años hemos dicho aquello, tal cual cosa. Temor a lo nuevo de Dios, temor a la dependencia completa de Dios. No, yo sé cómo hacer esto, yo sé cómo hacer aquello, yo sé cómo hacer que la iglesia crezca, yo sé cómo hacer que la gente se emocione con mi prédica, yo sé. Y cuando perdemos la dependencia de Dios, hermano, la dependencia de Dios siempre te llevará a salir de tu zona de comodidad. Si no, pregúntele a Pedro, que para caminar sobre las aguas tuvo que salir de su barca. Nunca la dependencia de Dios nos dejará cómodos.
Por eso muchas veces la dependencia absoluta de Dios genera temor. Porque no conozco lo que viene. No conozco lo que Dios me está pidiendo. No conozco lo que se me está planteando. No lo conozco. Y nuestra intención es controlar todo lo que conocemos. Porque todo lo que conocemos lo podemos controlar. Una de las razones por las que los fariseos odiaban a Jesús y lo querían meter preso todo el tiempo es porque no lo podían controlar. Los sistemas religiosos, y por favor no piense en personas, pensemos en la religión que hay dentro de nosotros todavía, critican siempre lo que no pueden controlar, ni mucho menos producir. Dios nos está llamando a salir de nuestras barcas. Dios nos está llamando a entrar a un nivel más profundo de dependencia del Espíritu. No quiero edificar nada, no quiero hacer nada, no quiero hacer un viaje más, no quiero predicar un mensaje más, no quiero ir a un lugar más, no quiero hablar con alguien que el Espíritu no me esté guiando a hacerlo, porque la evidencia de que somos hijos de Dios es que somos guiados por el Espíritu, y guiar significa estar completamente dependientes de Él. Hermano, todo lo que edifiquemos en la carne, Dios no tiene compromiso de sostenerlo. Y muchas veces nosotros estamos cómodos en lo que nosotros edificamos. Salgamos del temor a lo desconocido, sabiendo que Dios nunca nos va a guiar a algo que retrase su propósito en la tierra. Un esclavo vive frustrado. Es decir, un hijo no madurado vive frustrado. Lo temporal siempre nos frustrará. Lo visible siempre nos frustrará. Lo externo siempre nos frustrará. Lo sensorial siempre nos frustrará. Pero lo que es eterno, lo que es invisible, lo que es interno y lo que es espiritual, nunca produce frustración, sino que produce fe, amor y esperanza. Si ves tu familia hoy, querido pastor, y alguno de tus hijos no está en el ministerio, y la ves como se ve hoy, tal vez te frustres. Pero si ves como Dios lo vio, entonces recuperarás la fe, la esperanza y el amor. Si ves tu congregación como se ve hoy, tal vez te frustres. Si ves tu empresa como la ves hoy, tal vez te frustres. Pero en la medida en la que vamos madurando, nos vamos dando cuenta que esas cosas no son verdaderamente importantes comparado a lo que no se ve, a lo que es invisible, a lo que es eterno, a lo que es interno, a lo que es espiritual. Y eso que nos gobierna es lo que podemos traducir. Y en medio de momentos de profunda adversidad en nuestras familias, de profunda adversidad en nuestros ministerios, tener la fe, la esperanza y el amor más firme que nunca, porque yo sé lo que he visto de Él, yo sé lo que he recibido de Él, yo sé lo que Él está formando en mí. Y esto que hoy se ve, no es el resultado final de lo que Él habló. Necesitamos limpiarnos de toda frustración que los hombres nos ponen, pero que Dios no nos pone. Pongamos nuestra mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Un hijo maduro es aquel que puede administrar y dispensar la herencia que le fue dada en Cristo. Nuestra herencia no son cosas, como fue dicho tan maravillosamente desde el primer día. Nuestra herencia no son posesiones. Nuestra herencia es la posición que Él alcanzó por nosotros y la herencia que Él nos ha confiado a administrar. Pero se requiere que los administradores sean hallados fieles. Pablo hace una oración por la iglesia en Colosas, en Colosenses 4:12, y dice: oro que estén firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere, porque esta es la voluntad de Dios. Le invito a ponerse de pie, por favor. No quisiera entrar al tema de la salvación del alma porque no nos daría el tiempo, pero yo voy a colocar este recurso en nuestra web. Lo dije el primer día, este tema va a estar en la web nuestra, jonathanlara.com. Y ahí usted lo puede descargar y estudiarlo, pero yo quisiera cerrar con esto. Todos los días somos invitados a tomar la cruz de Cristo.
¿Sabe? La única razón por la que nosotros lideramos es porque seguimos primero. Nadie puede liderar en el reino si primero no es discípulo, si primero no es hijo. La fuente de nuestra autoridad para liderar, para administrar, está en el hecho de lo que seguimos. Y Jesús dijo, si alguno quiere seguirme, tome su cruz, niéguese a sí mismo todos los días y sígame. Hay un llamado a alcanzar madurez todos los días. Hace 2 semanas atrás estábamos en Rumania con mi esposa y terminamos una jornada para pastores y líderes y nos dirigíamos al aeropuerto porque de ahí embarcábamos a Barcelona y de ahí a Nueva York. Y cuando llegamos al aeropuerto voy a hacer el check-in y yo había leído en internet que por el estatus de viajero frecuente nuestras maletas estaban incluidas en nuestra tarifa. Y la señora del counter me dice, no, sus maletas no están incluidas, usted tiene que pagar por ellas. Entonces yo comencé a discutir con ella. Digo, no, con mi pobre inglés comencé a discutir, pero usted sabe que para discutir no se necesita hablar bien un idioma, ¿verdad? Y comencé a discutir y le digo, no, usted tiene que dejarme despachar mis maletas gratis, porque mi estatus de viajero frecuente y lo que yo leí en internet dice que yo debo de tener gratis, y comenzamos a discutir. Mi esposa ya me estaba tocando porque ya se estaba dando cuenta que yo ya me estaba sacando. Yo sé que esto a usted nunca le pasó, así que se lo cuento para que ore por mí. Yo tengo un termómetro para saber cuándo me estoy sacando de quicio y es cuando mis manos comienzan a temblar. Yo cuando mis manos tiemblan es que ya estoy al borde, al punto de no retorno. Entonces mi esposa estaba, mi amor, ya está, listo, paguémosla, tranquilo. No, pero esto es una injusticia. Entonces yo le discutí a la señora, gracias a Dios la señora nunca perdió la compostura, porque si no yo hubiese terminado preso. Le digo, y comencé a levantar la voz, tampoco es que le golpeé ni nada por el estilo, no se haga esa idea, pero levanté la voz. Le digo, no es justo, yo tengo que pagar, no tengo que pagar estas maletas. Entonces le digo, llámeme a su supervisor. Y me dice, señor, yo soy la supervisora. Entonces, la mujer estaba intransigente, obviamente, era su trabajo. Yo estaba intransigente, pero yo perdí un vuelo, la señora no. Así que le digo, bueno, está bien, deme su nombre. Y me dio el nombre, no lo recuerdo, pero lo anoté. Así, veo cuando usted está enojado, que dice cosas y hace cosas que usted nunca haría, pero yo voy a enviarle un reclamo a la aerolínea, porque esto es una vergüenza que ustedes traten así a su gente y diga, pa. Me fui y como soy medio terco a veces, me puse a buscar en internet, porque yo sabía que tenía razón. Entonces entré a la página de la aerolínea y comencé a buscar y comencé a traducir con el Google porque estaba en alemán, porque era Lufthansa. Y comencé a traducirlo hasta que encuentro que mi estatus para ese tipo de vuelo no me permitía llevar equipaje, que yo tenía que pagar por el equipaje. No, usted no sabe lo mal que me sentí. Antes que me lo dijera mi esposa, se lo dije yo, mi amor, la señora tenía razón. Usted sabe que la voz del Espíritu Santo y la de nuestras esposas muchas veces se parece, ¿verdad? Entonces, dije esta frase. Dije, le tengo que pedir perdón a la señora, porque de verdad le hablé mal, le hice pasar un mal momento. Pero le digo a mi esposa, y yo supe que esa era mi madurez hablando. La señal de que yo le tengo que pedir perdón es que ella va a estar haciendo los controles de pasaporte antes de entrar al avión. Tenemos algunos vuelos encima y mayormente nunca el supervisor está en la puerta, así que mi inmadurez levantó la fortaleza de que yo no le iba a tener que pedir perdón. Total, la supervisora no iba a estar en la puerta. Y estábamos en la sala VIP y me asomo para mirar y había una sola persona de espalda haciendo los controles de pasaporte. Y yo digo a mi esposa, mi amor, hay una sola persona. Cuando la persona se da vuelta, era la supervisora. Así que bajé rápido y cuando le voy a dar mi pasaporte, la señora me mira y como que hizo una cara de susto, como diciendo, este me va a hacer problema de vuelta. Y le digo, ¿sabe qué? Quiero pedirle disculpas. Usted tenía razón. Yo me equivoqué, pero quiero pedirle perdón por mi reacción. Mi reacción fue completamente equivocada, fuera de lugar.
Dentro mío tenía ganas de llorar. Pero ¿sabe qué? Lo que me preocupó es que no tenía ganas de llorar de arrepentimiento. Tenía ganas de llorar porque mi orgullo había sido tocado. Entonces pasamos el control y le digo a mi esposa, le cuento a mi esposa la sensación, y como nuestras esposas y la voz del Espíritu Santo muchas veces se parecen, mi esposa me dice: mi amor, tenés que madurar en esa área. Yo le pudiera haber contestado, pero como me di cuenta que era la voz del Espíritu Santo, no le contesté. Y fui todo el vuelo pensando en que yo había estado 3 días ministrando a pastores y líderes en un lugar. Para algo yo estaba maduro, pero había algo de mí que todavía no había sido madurado perfectamente. ¿Qué le quiero plantear con este breve ejemplo? Cada uno de los que estamos aquí necesitamos que el Señor siga trabajando con nosotros hasta que su obra sea completa. No por los buenos ministros que seamos, sino por lo que somos verdaderamente, proyectando la imagen del Señor todo el tiempo. ¿Sabe? La señora me fue a buscar al avión y me dice: llevo 15 años trabajando en esta aerolínea y nadie me había pedido disculpas. Quiero decirle que usted y su esposa tienen un pase a business class para disfrutar el vuelo. Entonces, otra vez otra vez el Espíritu Santo en forma de mi esposa me dijo: mi amor, necesitamos seguir siendo perfeccionados porque hay cosas que no podemos administrar hasta que no estemos plenamente maduros. Nuestra posición es en Cristo y nuestra madurez es la que está siendo perfeccionada todo el tiempo para que seamos hijos maduros que lo representen correctamente todo tiempo, todo lugar, para que Él sea visto y para que su gloria sea manifestada en nuestra generación. Muchísimas gracias por este tiempo. Paz.